Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde-noche. Me ha tocado compartir su palabra. El Señor me dé gracia y sabiduría para poder transmitir, sobre todo con sencillez, su palabra. Yo les voy a invitar a que leamos Lucas capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo 32 al 43. Dice así la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron, entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos muchos relatos en las Escrituras acerca de distintas conversiones. Toda clase de personas dentro de la sociedad de la época, desde el más rico hasta el más pobre, hombres, mujeres, niños que se acercaban al Señor. Y Jesús comienza su ministerio predicando y diciendo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Y antes de ver la escena que hemos leído, rápidamente vamos a decir acerca del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo rodeado, a medida que Él comenzó a predicar por las regiones de Galilea. Muchas multitudes venían a Él para escucharlo, predicar y enseñar. Muchos fueron testigos de sus milagros, de sus curaciones a distintas personas, incluso de esa multiplicación de pan y peces.
Muchos se volvían al Señor, siendo sus vidas transformadas y convirtiéndose en sus discípulos. La fama del Señor crecía, y a medida que crecía, crecían las multitudes. Muchos veían y eran testigos de su poder, de sus milagros. Pero los últimos días de nuestro Señor eran muy distintos a los que Él había vivido durante su ministerio terrenal. En esta escena que hemos leído, no hay esplendor, no hay belleza, no hay multitudes aclamándolo, diciendo Hosana el que viene en el nombre del Señor. Todo lo contrario. Muchas de estas personas seguramente fueron y presenciaron su ministerio terrenal. Y el Señor ahora está enfrente de esas multitudes que en vez de aclamarlo lo están escarneciendo, lo están insultando. Vemos al Señor colgado en la cruz, desprovisto de sus túnicas, descalzo, crucificado. Y para colmo de males, entre dos malhechores. Y Él en el medio, dando a entender a las multitudes que Él era el peor de todos para el Imperio Romano. Nadie esperaba que Jesús terminara así. Pero mis hermanos, la Escritura se tenía que cumplir. La vida de Jesús siempre estuvo marcada por una cosa. Él vino a hacer y a cumplir la voluntad de su Padre. Él no vino a cumplir las expectativas de sus discípulos, ni las ideas que tenían acerca de un Mesías. No se trataba de ellos, no se trataba de Él mismo, de lo que Él quería, sino que se trataba de agradar al Padre y de hacer su voluntad. Todas las profecías tenían que cumplirse y Él vino a cumplir cada una de las palabras que se habían dicho de Él. Aún el estar crucificado entre malhechores estaba profetizado en Isaías 53. Y fue contado con los pecadores, con los transgresores. Nada en la vida del Señor Jesús ocurre por casualidad. Él cumplió todas y cada una de las palabras que se habían escrito acerca de Él. Otra de las cosas que el Señor dijo en su ministerio, que su verdadera comida era hacer la voluntad del Padre. Incluso, en una oportunidad, uno de sus discípulos, Pedro, cuando el Señor estaba hablando de que era necesario que vaya a Jerusalén y que lo sea prendido por los sacerdotes y padeciera y fuera muerto, Pedro se acerca y le dice, no vayas, ninguna de estas cosas te acontezca, Señor. Lo que Pedro decía tenía lógica. Pedro amaba al Señor
quizás no era un amor perfecto, aquel que ama sin condiciones, que lo entrega todo. Era un amor todavía inmaduro. Quería al Señor con él, a su maestro con él. Quería seguir escuchando sus enseñanzas. Quería estar sentado a la mesa con él. Creo que cada uno de nosotros hubiese dicho lo mismo, ¿verdad? Así que nos identificamos con Pedro en esto. Pero Jesús le responde de una manera que al escucharlo nos choca. Apártate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo tu mira en las cosas de Dios, sino que la estás poniendo en las cosas de los hombres. Pedro, esto no se trata acerca de vos, ni se trata acerca de mí, ni de lo que yo quiero, ni de lo que más los entretiene a ustedes o lo que más les resulta cómodo, sino que se trata de hacer la voluntad de mi Padre. Y yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir, tengo que cumplir lo que dice la Escritura. Vemos al Señor Jesús colgado en la cruz, hermanos, y no porque había perdido, sino porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Podemos suponer que hacer la voluntad del Padre le resultaba más fácil cuando demostraba su poder, cuando multitudes caminaban alrededor de él. ¿Qué va a pasar ahora en esta escena? Jesús estaba solo, abandonado, había experimentado la traición, burlado. Y aún así, hermanos, hasta el último instante, Él cumplió la voluntad de su Padre. Aún así, enmudecido como un cordero que va delante de sus trasquiladores al matadero, lo hizo para honrar la obediencia que le debía a su Padre. Y en medio de estos insultos, clavado en la cruz, hay un rayo de esperanza. Algo se empieza a vislumbrar. Vemos una de las conversiones quizás más insólitas y sorprendentes de uno de estos malhechores que estaba a su lado. ¿Qué sabemos de estos hombres? Tanto en Mateo como Marcos los nombra como ladrones. Solo Lucas le dice malhechor y nos relata acerca de su conversión. Eran malhechores, hermanos. Eran hombres hacedores de toda clase de maldad. Hombres que habían dedicado toda su vida a hacer toda clase de males. Quizás como Barrabás, aquel que fue indultado por Pilato en ese momento en vez de Jesús, que era nombrado como ladrón, sedicioso y homicida. Según las leyes judías y romanas, el robo no estaba penado por la ley. Así que podemos suponer
con certeza que estos hombres no eran simples ladrones. Quizás eran de aquella clase, ¿se acuerdan? De aquel samaritano que fue sorprendido por ladrones, despojado, malherido y dejado por muerto. Muchos quieren nombrar a este o a estos ladrones, o en este en particular, como el buen ladrón y el mal ladrón. Pero la Biblia nos muestra con toda certeza que eran hombres malvados y que eran enemigos públicos de Roma. Fueron condenados a la peor muerte, a la muerte de crucifixión. Nosotros sabemos por Jesús que Él dijo que el ladrón no vino más que a hurtar, matar y a destruir. De hecho, en un momento del relato vemos que uno de ellos reconoce que él está pagando su condena justamente por todos los delitos que habían cometido. Habían tenido un estilo de vida y estaban muriendo en su ley. Este hombre no se estaba defendiendo a sí mismo en la cruz. Él sabía las cosas terribles que había hecho y que era justo que él esté ahí en la cruz. Por otra parte, sabemos por el Evangelio de Mateo que dice que estos hombres eran blasfemos, endurecidos, sin afecto natural. Porque dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. No fue uno solo, eran los dos que le injuriaban y se burlaban de él. Ninguno de los ladrones era mejor que el otro. Tal vez habían presenciado algún milagro del Señor. Tal vez habían escuchado el mensaje del Evangelio, pero no les importó. El odio, hermanos, y la maldad de estos hombres y su falta de temor a Dios los movió a burlarse de Cristo y a blasfemar contra Él sin misericordia, aún estando en la misma condición que ellos. Por lo tanto, no existen los buenos ladrones. Eran malvados. Su corazón estaba lejos de Dios. Pero algo extraordinario sucedió en el corazón de este hombre, que lo transformó de tal manera, mis hermanos, que pudo llevar a cabo uno de los actos de fe más sorprendentes e insólitos o inesperados de los que encontramos en las Escrituras. En el versículo 42 le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acordémonos que estaban al lado del Señor Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Solo uno dijo esto. Y mis hermanos, si hubo un momento en el que Jesús fuera menos creíble, era en ese momento, colgado en una cruz. Jesús parecía cualquier cosa, menos un rey o un salvador. Los dos estaban agonizando, sin posibilidad alguna de sobrevivir a esa tortura. Y aún así este hombre le pide al Señor en oración: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. ¡Qué oración, mis hermanos! ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en el interior de este hombre malvado? ¿Cómo fue que se produjo en él este cambio tan dramático que desde el principio de la crucifixión estuvo insultando e injuriando al Señor hasta que le pide lo que le pide? Notemos que el ruego de este hombre no fue el ruego o la burla, perdón, del otro: Señor, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El ruego de este hombre no estaba en su presente. Ni siquiera se volvió al Señor y le dije: aliviame de mi suplicio. O Señor, que esto sea rápido y ya está. El ruego de este hombre fue: Jesús, acuérdate, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hermanos, nadie puede ser salvo hasta que se vea a sí mismo como un pecador condenado. Jesús dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Usted dirá, o podemos pensar, bueno, yo no cometí los mismos delitos que este hombre que estaba al lado del Señor Jesús cometió. Yo soy más bueno o más buena. Hermanos, todos y cada uno de nosotros, dice en Romanos 3, 10 al 12, que en el mundo no hay un solo justo. No hay un solo hombre que haga el bien. No hay nadie que busque a Dios. Todos nos desviamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de este hombre? No solo el Señor le abrió los ojos para que pudiera ver la magnitud de sus pecados, sino que también le abrió los ojos para que lo viera en su gloria y majestad. Y déjeme aclararle esto, porque la revelación que este hombre malvado tuvo en la cruz no fue al Señor con un cetro, ver al Señor con un cetro de oro, no fue ver al Señor con una corona resplandeciente sobre su cabeza, no fue ver a multitudes
a clamarlo. A este hombre le fue revelado el Cristo crucificado en debilidad, en poder y en gloria. Dice de 2 de Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. A este hombre le fue revelado que Cristo no era el blasfemo que decían los sacerdotes, que decían que era. A él le fue revelada a ese Cristo, a ese Rey en su debilidad, en su suprema debilidad. Muchas veces ponderamos la fe de Abraham, y está bien que lo hagamos, porque fueron hombres de fe. La fe de Moisés, cómo se le reveló ahí en la zarza ardiendo. Aún la revelación que tuvo el profeta Isaías de Dios. Pero la revelación que tuvo este hombre fue un Cristo en debilidad. ¿De dónde obtuvo este hombre todas las verdades que fueron necesarias para que pudiera poner su fe en Cristo? ¿Qué fue lo que lo convenció? Si nos ceñimos al contexto de la palabra, vamos a ver que fue el mismo testimonio de Cristo. Todos los acontecimientos que vio y escuchó acerca de Él. Recordemos que esa mañana, temprano, estos hombres se despertaron en sus celdas sabiendo que iban a morir. Y fueron caminando también con el Señor, camino al Gólgota. Y durante ese trayecto había multitudes que se agolpaban y había mujeres que lloraban al ver al Señor. Y el Señor se vuelve a ellas y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino más bien llorad por vosotras y por vuestros hijos. El Señor estaba viendo hacia allá y de la tiempo difícil que se venía sobre la nación de Israel. Prontamente. Durante todo este trayecto el Señor fue burlado, escarnecido, injuriado. ¿Y saben qué? También escuchó este hombre cuando el Señor estaba en la cruz. Unas palabras que el Señor decía y repetía y que el que estaba al lado escuchó.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La idea acá de Lucas es una repetición de esta palabra y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algo comenzó a conmover el corazón, seguramente, de este hombre. ¿Cómo este es más que un hombre? No tiene el mismo espíritu que yo. Yo, si tuviera el poder, le pediría a Dios que bajara fuego del cielo y los consumiera. Son pensamientos que se ocurren, ¿no? Que puede haber pasado en el corazón de este hombre. Nada hasta ese momento le habían quebrantado el corazón a este hombre malvado. Ni su condena, ni los latigazos que recibió esa mañana seguramente, ni la misma crucifixión. Pero algo comenzó a romperle el corazón cuando seguramente escuchó el clamor y el pedido del Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién era este? Está demostrando un amor que yo no conozco. Hay esperanza para mí entonces. ¿Y saben qué otra cosa usó Dios en su soberanía para evangelizar a este hombre malvado? Todos los insultos y las burlas cargadas de ironías estaban envueltas en un manto de verdad. A otro salvó. Sálvese a sí mismo. Si Él es el Cristo, el escogido. A otro salvó. Él no se puede salvar a sí mismo. Y esto era verdad, hermanos. El Señor en ese momento no se podía salvar a sí mismo, porque no podía bajar de la cruz. O era hacer su propia voluntad y salvarse a sí mismo, o era conseguir esa eterna salvación para cada uno de nosotros. Hasta esto usó el Señor para convencer a este hombre de que este hombre crucificado en debilidad era todo lo que se decía de él. El rey de los judíos, el rey de Israel, el Mesías prometido, el Salvador de los pecadores. Y mis hermanos, nadie podía escapar de la cruz. Nadie podía sobrevivir a semejante tortura. Pero este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Él no le hubiera pedido esto si no creyera que Cristo tenía poder
sobre la muerte. Por eso este es considerado uno de los actos de fe más impresionantes e insólitos que suceden en esos momentos de agonía y de aflicción. Y Jesús le responde: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, en un futuro cercano, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy me estás viendo así, crucificado en debilidad, pero también me vas a ver glorificado allá en los cielos, hoy mismo. Esto es una locura, hermano, ¿se da cuenta? ¿Cómo podemos entenderlo? Este hombre tenía certeza de quién era Jesús. La cruz que tenía ese significado de vergüenza, de humillación, de estar expuesto en toda su debilidad, estaba adquiriendo un nuevo significado, hermanos. La cruz de Cristo está siendo poderosa para llevarlo a Él a una eternidad con Cristo. Vayan subiendo los músicos si quieren. Yo voy a ir terminando. Era la hora más negra. Densas tinieblas cubrieron la tierra. Hubo tinieblas. Dios tuvo que abstraer a su Hijo amado de las miradas del mundo, porque nadie podría entender lo que estaba ocurriendo en ese momento. El Señor estaba cargando con todo el pecado de cada uno de nosotros. Hasta el mismo Padre tuvo que esconder la mirada de su Hijo. Ese Padre que en muchas oportunidades le dijo que se complacía en Él. Esta vez no escuchó ninguna voz. No hubieron ángeles que vinieron a confortarlo. El más débil, como cordero, obtuvo, hermanos, la victoria para cada uno de nosotros. El que fue traspasado, el que fue expuesto en debilidad, hermanos, tuvo el poder para salvar al más desahuciado de todos los pecadores. Y en Él, a cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Por último, el ladrón también escuchó la exclamación de Jesús. El grito de Jesús cuando dijo: consumado es.
¿Qué habrá pasado en el corazón de este hombre? Yo me imagino que el gozo de su corazón habrá sido que ya no cabía en esa cruz. Mi salvación ha sido completada. También pudo ver al soldado que abrió con una lanza el costado del Señor y vio la sangre y el agua que fluían de nuestro Señor Jesucristo y dijo: mis pecados han sido perdonados. Soy libre, soy libre. Hermanos, somos libres. ¿Qué aprendemos de este relato? Cristo siempre está dispuesto a salvar, aún estando colgado, siendo el más débil de los hombres. Su poder es capaz de vencer cualquier obstáculo en el corazón de un pecador. Así que, hermanos, no nos rindamos si estamos orando y clamando por aquellos familiares, conocidos, amigos que no le conocen. Hay esperanza. Sigamos predicando el Evangelio. También aprendemos que la salvación es enteramente por gracia. Este hombre no tenía obras que presentarle al Señor. ¿Usted tiene obras? ¿Usted hizo algún mérito? ¿Hicimos algo para que el Señor nos mirara? No hicimos nada, hermanos. La iniciativa fue de Él. Fue su amor. También tenemos esta esperanza bendita de aquellos que vivimos para el Señor, de estar con Cristo cuando Él vuelva. ¿Y saben qué, hermanos? Lo más glorioso no es estar en el cielo caminando por calles de oro. Seguramente será hermoso. Sino que lo más glorioso es estar con Cristo en el cielo. Amén. Aleluya. No sé si hay algo. Vacías que tú llenas.